Buenas tardes, nosotras somos las representantes del grupo número 8. Mi nombre es Martín Olín. Y mi nombre es Julieta Sindoni. Y esta vez nos ha tocado el texto de Selener, que se llama De técnicas proyectivas y su estatus epistemológico actual. Es importante tener en cuenta el concepto de sujeto que propone la autora, ya que nos va a servir para poder comprender algunos aspectos que vamos a hablar durante el video. La autora habla de sujeto haciendo referencia a un sinónimo del aparato psíquico, ¿no? Como la suma de estas instancias psíquicas del ello, el yo y el superyo. También dice que el aparato psíquico hace alusión a una expresión objetivante y el sujeto a experiencias de la subjetividad. A nuestro grupo le ha tocado la modalidad de póster que va a aparecer acá en pantalla y vamos a continuar hablando sobre los presupuestos teóricos que sirven para abordar la realidad. Uno de estos presupuestos es el positivismo, que crea un objeto modelo denominado caja negra. El método se va a centrar en poder comprobar las regularidades observables que se establecen entre el estímulo y la respuesta y que van a dar como resultado relaciones causales. Por lo tanto, el interés de los positivistas va a estar centrado en la recurrencia o en la relación causal entre el estímulo y la respuesta y no en esta caja negra que es mediadora entre ambos. Es decir, que solo se va a predicar y a predecir lo que está dado empíricamente, o sea, lo observable. En contraposición a esta teoría, a este postulado teórico positivista, encontramos el postulado racionalista, antipositivista o idealista. Este postulado teórico crea un objeto modelo que no es la caja negra, sino que este va a ser la caja transparente. ¿Por qué? Porque el método se va a centrar en tratar de comprender la estructura y el contenido de esta caja transparente, poder entender estos significados y a partir de esto crear hipótesis. Este modelo de caja transparente no se centra en lo observable, sino más bien en lo inferible, ¿no? En poder interpretar qué hay dentro de esta caja negra y de ahí poder establecer hipótesis para encontrar un significado determinado. Estos métodos proyectivos se van a centrar en este modelo teórico. Seguidamente vamos a hablar acerca del objeto modelo de los métodos proyectivos. El objeto modelo de los métodos proyectivos es el mismo objeto que el psicoanálisis, que es este modelo de caja transparentista, de caja transparente, que responde a una metapsicología freudiana. Como dijimos anteriormente, la autora menciona ciertos conceptos que es importante tener en cuenta para poder entender, ¿no? Hablamos de sujeto al principio y ahora estuvimos hablando un poco de modelo teórico, de objeto modelo. Cuando hablamos de modelo teórico hablamos de un sistema hipotético deductivo que responde a un objeto modelo. Este objeto modelo es una representación del objeto perceptible, también es una representación conceptual, esquemática de una cosa o de una situación real. Este modelo teórico es un modelo científico que responde a una teoría general. Con respecto al término de hipótesis de causalidad o determinismo psíquico, la autora va a decir que la reacción ante la palabra estímulo no puede ser causal, sino algo estrictamente determinado por los contenidos ideológicos preexistentes en el sujeto de la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que toda respuesta que el sujeto dé va a estar determinada por estos contenidos ideológicos que le son propios. Es por esto que a partir de este concepto de causalidad psíquica, Freud va a proponer una nueva conceptualización de su objeto modelo y se va a abocar al estudio de esta caja transparente de la que venimos hablando, en la que el investigador va a buscar el significado que ese estímulo tenga para esa caja. Y a partir de allí, de esa respuesta, ir buscando y reconstruyendo los componentes internos y estructurantes de la caja de ese sujeto.
Por último, vamos a hablar acerca de los métodos de las técnicas proyectivas. La autora Selener plantea 3 elementos constitutivos. Plantea las consignas de estímulo, las respuestas y las hipótesis interpretativas. Las consignas de estímulo se pueden clasificar en verbales, gráficas o lúdicas. Dentro de las verbales podemos encontrar preguntas que se le realizan al sujeto y se le pide que justifique su respuesta, como por ejemplo en los cuestionarios desiderativos. También tenemos las verbales combinadas con escenas pictóricas en las que se les pide al sujeto que invente una historia, por ejemplo los test de relaciones objetales. También, tenemos verbales combinadas con manchas, donde se le pregunta al sujeto qué es lo que ve, como por ejemplo en el test de Rorschach. Y por último, las verbales en las que se les pide al sujeto que dibuje, por ejemplo, que dibuja a 2 personas. Con respecto a la clasificación de estas consignas de estímulos gráficas, podemos encontrar que se le presenta al sujeto una serie de trazos y se le pide que los integre en un dibujo, como por ejemplo en el test de Warteg. Y por último, las lúdicas, en las que se le presenta al sujeto una serie de elementos, por ejemplo juguetes, papeles, lápices, en las que se lo invita a jugar al niño y también a su familia, como por ejemplo en la hora de juego diagnóstica. La autora va a plantear que todos estos estímulos tienen una estructura, ya sea alta, media o baja. Cuando un estímulo está altamente estructurado, quiere decir que posee una forma precisa en cuanto a su estructuración física o a su significación cultural. Cuando es medianamente estructurado, quiere decir que esta estructura física, este significado cultural es ambiguo. Y cuando está bajamente estructurado, va a hacer referencia a que tiene una estructura, pero esta tiene una forma distorsionada, no es clara. La autora va a plantear que cree que esta baja estructuración del estímulo produce un efecto similar al de la asociación libre del método psicoanalítico. Y después habla de la estandarización del estímulo, en la que plantea que el estímulo tiene que ser el mismo, de la misma forma, del mismo orden, siguiendo siempre la misma consigna que plantea la técnica, respetando los contenidos de esta técnica, y va a decir que el entrevistador, si no responde a esto correctamente, es porque no respondió a lo que la consigna estaba pidiendo. Como dijimos anteriormente, la autora plantea elementos constitutivos del método. Otro de ellos son las respuestas. Las respuestas están determinadas por modalidades de tipo verbales, lúdicas y gráficas. También es muy importante tener en cuenta el contexto del proceso psicodiagnóstico. Va a decir la autora que el espacio está determinado por un tiempo que tiene que ser corto, breve, por 2 razones, por justamente este proceso psicodiagnóstico y por lograr una transferencia con el paciente sin llegar a una neurosis de transferencia. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que dentro de este contexto del proceso psicodiagnóstico hay 2 protagonistas, que es el terapeuta y el consultante. Por otra parte, la autora va a plantear que estas respuestas van a dar cuenta de la estructura, la economía y la dinámica del aparato psíquico de estos sujetos. Como por ejemplo, en la acción del manejar podemos ver que hay personas que manejan a altas velocidades, que no respetan las señales de tránsito, que son imprudentes, y por otro lado a personas que son mucho más precavidas, que manejan a una velocidad moderada, que sí respetan las señales de tránsito, y también tenemos estilos para manejar que son intermedios. Cada uno de ellos va a dar cuenta de un estilo personal de ese sujeto, que va a dejar entrever aspectos como por ejemplo de su impulsividad, el control, el respeto por sí mismo y por el otro, que a su vez dan cuenta de la pulsión de vida, la pulsión de muerte y el narcisismo en esos sujetos.
Por último, la autora plantea el último elemento constitutivo del método, que son las hipótesis interpretativas. La primera de ellas es sobre la relación de transferencia y contratransferencia, en la cual el terapeuta va a realizar hipótesis acerca de los afectos y las relaciones que le transfiere el paciente y toma a este como su objeto de estudio. Sobre el proceso, el profesional va a reflexionar y va a inferir sobre la evolución de la relación entre el entrevistador y el entrevistado, como a su vez las respuestas que este sujeto dé con respecto a las consignas, si las acepta o las rechaza, y cuál es la calidad de estas en relación a la creatividad, a nivel de formalidad y de compromiso para emitirlas. Y por último, sobre las relacionadas con el producto, en las cuales el terapeuta va a dar respuesta a estas consignas de estímulo, pero unas respuestas que se dan a partir de una observación interpretativa, no de una percepción pura. Continuando con este concepto de las hipótesis interpretativas, nos pareció importante poder retomar dos preguntas que se realiza Selener en su texto. Una que hace referencia a qué observa el psicólogo en las respuestas del sujeto y qué es lo que se interpreta de estas respuestas. Eso va a decir que lo que nosotros debemos observar es su estructura o su forma y el contenido de ellas. Según la forma, es importante tener en cuenta cómo lo dice el sujeto, la creatividad, la coherencia, la sintaxis, también tener en cuenta la ubicación de sus dibujos en la hoja, el desarrollo motriz que tiene el sujeto. Y con respecto al contenido, este va a hacer referencia al sentido significado que estas respuestas tienen para el sujeto, ya sean verbales o, por ejemplo, lúdicas respecto a qué rol ocupa este sujeto en el juego, si es un rol más pasivo, más activo, qué tipo de personas dibujó, si lo pensamos desde una mirada más gráfica, o qué tipo de árboles, o si dibuja animales salvajes o animales domésticos. Esto es lo que se denomina pautas de contenido. Estas pautas de contenido, estas pautas en tanto a la forma, van a dar al psicólogo, ¿no? El significado psicológico de la estructura interna del sujeto. Estos métodos proyectivos implican un proceso de búsqueda, de interpretación de esto psíquico oculto del sujeto. Por lo tanto, la finalidad o el objetivo que tienen estos métodos proyectivos es la de establecer un diagnóstico. Volviendo a la pregunta de qué se interpreta, el psicólogo se va a focalizar en estos tres elementos que venimos hablando, que son la relación contratransferencial y transferencial, el proceso y el producto, que son a su vez componentes de las hipótesis interpretativas, que a su vez son la base y a partir de las cuales se va a elaborar este proceso psicodiagnóstico junto a las consignas de estímulos y a las respuestas que venimos hablando desde un principio. Cómo se va a interpretar, la autora lo plantea en un ejemplo bastante simple, en el que al observar el psicólogo en la relación contratransferencial y transferencial que el adulto lo posiciona en un lugar de padre cuidador, presentándose como un niño ingenuo, que necesita ayuda, que necesita consejos. Al evidenciar y al observar en el proceso, el psicólogo se da cuenta que al ofrecer una consigna, el adulto se pone en un lugar de que no sabe cómo se hace, de que no puede solo, de que necesita ayuda y pide todo el tiempo la aprobación del psicólogo. Y al observar el producto de este proceso, se encuentra con una historia donde el sujeto se ubica en un lugar de conejito que todo el mundo quiere, que necesita ser cuidado, donde los personajes son inseguros, dependientes, los dibujos son pequeños, y todo este ejemplo da cuenta de una estructura de un sujeto con características de inseguridad, dependencia y baja autoestima. Todas estas semejanzas que se encuentran en las observaciones
se denomina recurrencia. Pero ¿qué pasa cuando estos significados son diferentes, cuando difieren, cuando son contrarios? Lo vamos a ver también en un ejemplo. Observando la relación transferencia contra transferencia, el adulto lo coloca al terapeuta como un padre, juzgador y punitivo, y el terapeuta se siente irritado al observar esto. Por otra parte, observando también en este proceso, el adulto se pone como un adulto juzgador, como un adulto que critica, en el cual va a realizar los dibujos sin interés y así nomás. Y también se va a preguntar, ¿no?, quién, por ejemplo, hizo esto o quién pensó esto. Por último, observando también el producto, podemos ver como producto una historia de afectos de amor, pero también que se coloca como un asesinato o como dentro de un hospital, como Salvador. Entonces podemos ver, ¿no?, una relación o un vínculo de amor-odio. Por último, también es importante tener en cuenta entonces que hay significados que pueden ser recurrentes, es decir, que sean semejantes, y finalmente significados que pueden ser contrarios, que pueden ser conflictivos en esta ambivalencia de amor-odio. En síntesis, podríamos decir que existen entonces dos posturas teóricas, positivistas y antipositivistas. El objeto modelo de las técnicas proyectivas va a ser el modelo de la caja transparentista, y el determinismo psíquico hace alusión a que no hay una relación causal entre estímulo y respuesta, sino que los sujetos están determinados por sus contenidos ideológicos psíquicos. El método de las técnicas proyectivas comprende 3 elementos: las consignas de estímulos, las respuestas y las hipótesis interpretativas. Y este proceso psicodiagnóstico tiene como finalidad poder establecer un diagnóstico en el sujeto. Esperamos que les haya gustado y esperamos vernos pronto nuevamente en las clases.